En la embajada chilena ante la Santa Sede, el diputado Fidel Espinosa entregó una carta de 51 parlamentarios pidiendo que se reconsidere la designación de Juan Barros como obispo de Osorno. Esto porque el religioso, según los acusadores de Fernando Karadima, habría encubierto los delitos por los que fue sentenciado luego el ex párroco de El Bosque en Providencia. Vamos a conversar más de este tema. Tomamos contacto con el presidente de la Fundación para la Confianza, José Andrés Murillo. Gracias por este contacto, José Andrés. Hola Sebastián, muchas gracias por este llamado. Primero, para poder poner en contexto esta carta, esta denuncia que han realizado ustedes también sobre el nombramiento de Barros como obispo de Osorno, ¿quién es Juan Barros? Mira, yo creo que para comprender esta situación hay que mirarlo de dos perspectivas. Uno, lo que sucedió históricamente con Juan Barros, según la investigación que se llevó a cabo cuando se condenó a Karadima tanto canónicamente como cuando se estableció la veracidad de los hechos de los abusos en la justicia penal chilena, en la que él habría impedido que la Iglesia investigara las denuncias, acusaciones o las sugerencias de parte de algunos feligreses que Karadima estaría cometiendo algunos actos abusivos en su quehacer sacerdotal, esto en los años 80. Eso por un lado, que es la parte de lo que corresponde, ¿no? Como yo creo históricamente. Ahora bien, él simboliza, creo yo, el obispo Barros simboliza la defensa que se ha cometido de parte de algunos sectores hacia el sacerdote Karadima, y no solamente hacia él como una figura personal, porque esto creo yo que hay que mirarlo más que como un problema personal. Creo que es una manera de ejercer el poder dentro de la Iglesia Católica que es una manera abusiva de parte hacia las conciencias, incluso sexualmente. Juan Barros fue cómplice en ese sentido, José Andrés, de Fernando Karadima, considerando algunas de los relatos que planteaba, por ejemplo, Juan Carlos Cruz. ¿Perdón? Si fue Juan Barros cómplice, efectivamente, de los delitos por los que fue acusado Fernando Karadima. Mira, la verdad es que la investigación misma es bastante clara, en la cual se establece y en toda dinámica abusiva, la persona que tiene más poder necesita de una estructura que lo avale, que le preste las facilidades para poder cometer los abusos. Y en este caso, el obispo Barros, desde que era secretario del cardenal en los años 80, ya se dedicaba un poco a esta tarea de prestarle las facilidades para poder estar en el poder, ejercer oscuramente el poder y cometer estos abusos. O sea, la sentencia desde el punto de vista del juicio canónico no establece su complicidad, pero para ustedes eso se da por sentado entonces. Hay dos cosas. Yo creo que sí. Por un lado, es evidente que él era parte de la estructura que apoyaba a Karadima para poder ejercer abusivamente el poder. Y segundo, él sigue simbolizando una manera de ejercer el sacerdocio que no corresponde, creo yo, con la libertad de conciencia que pregona la Iglesia Católica y que incluso debería ser una manera resguardada para poder ejercer las religiones en toda sociedad. Ese punto es interesante, el del simbolismo que tiene la designación de Juan Barros. ¿Qué representa, a juicio de ustedes, que a él se le asigne tan importante rol, ¿no?, como es el dirigir la comunidad de la ciudad de Osorno? Yo creo que hay que darse cuenta que un obispo en una diócesis no solamente es una figura decorativa, sino que además tiene implicancia en cómo se ejerce la educación, la formación, la espiritualidad, las relaciones humanas. Y si esa persona simboliza el abuso de poder, creo yo que se está dando una señal en el que se tolera el abuso de poder, el abuso sexual, el abuso de conciencia. Y eso me parece gravísimo a modo no solamente histórico, sino que también simbólico hacia adelante. ¿Qué señal se está dando y qué es lo que va a pasar en esas comunidades? Yo creo que esa es la razón por la cual, en primer lugar, fue la comunidad de Osorno que se levantó y pidió desde dentro de la Iglesia Católica ejercer su derecho de Iglesia Somos Todos, de poder parar esta designación, poder revocar esta designación, pero lo que se había enfrentado a esta comunidad fue un portazo
un ejercicio autoritario del poder religioso, diciéndoles la verdad, es que aquí las decisiones las tomamos nosotros de arriba, el pueblo de Dios, la feligresía, los parroquianos no cuentan, sino que cuentan solamente los más poderosos desde la nunciatura, el arzobispado y el Vaticano. Y ante esa reacción de la comunidad y ante esa respuesta de parte del poder de la Iglesia es que se levantan una serie de parlamentarios pidiendo también como hacerse parte de la petición de esta comunidad. Así que me parece que el simbolismo va más allá del nombramiento o la designación de este obispo, porque representa también que tanto la comunidad como incluso el Estado chileno, a través de sus parlamentarios, son capaces de levantar la voz incluso ante poderes que antes, hasta ahora, habían sido incuestionables, habían sido intocables de alguna manera. Eso, claro, es un reflejo finalmente de cierto grupo dentro de la Iglesia que está tratando de cambiar las cosas y la forma en la que se están haciendo las cosas dentro de la misma Iglesia, ¿no? Y que está cuestionando a quienes hoy día están encabezándola. Yo insistiría en eso, en que esto no es un ataque ni a la Iglesia ni a la fe católica, al contrario, es una manera de fortalecer una religión que está llamada o tiene vocación, o ellos se consideran como un referente ético, espiritual, incluso educacional y formativo para la sociedad completa. Es un llamado para que ellos cumplan realmente esta vocación y sean realmente un referente, sobre todo para su feligresía, para toda la comunidad. No hay que olvidar que muchas de las instituciones educacionales y formativas, en la cual hay niños que no son necesariamente católicos, pero que la mayoría lo son, están en manos de obispos y arzobispos, y en este caso obispos que simbolizan el ejercicio abusivo del poder. Por eso es tan grave y por eso me parece que es una reacción que surge desde adentro de la Iglesia y no desde fuera de la Iglesia, y eso constituye una buena noticia, me parece. En ese sentido, ¿qué posibilidades crees tú que hay efectivamente de que se logre revertir en definitiva este nombramiento de Juan Barros como obispo, de que este mensaje logre efectivamente convencer al Papa Francisco? Mira, yo creo que es difícil, pero sería una señal histórica de escucha, de volver a escuchar a lo que siempre fue considerado como la Iglesia de base, desde los primeros siglos del cristianismo, ¿no? Antiguamente los obispos eran elegidos por la comunidad y no desde un poder central. Entonces yo creo que sería un signo, una señal de cambio de tiempos que a mí me parece necesario, pero para serte honesto lo veo difícil. Porque finalmente podría reflejar también que hay cierta autonomía o independencia de los poderes eclesiásticos locales frente a un mensaje que ha tratado de establecer el Papa como un sello de su gestión, ¿no? De su liderazgo, el precisamente poder transparentar estas situaciones, ¿no? ¿Cómo se puede entender ahí que la cúpula local la Iglesia a nivel local y las autoridades eclesiásticas locales puedan ir contra ese mensaje que se supone viene de la máxima autoridad de la Iglesia? Claro, es difícil, incluso es paradójico que hay un poder central en el Vaticano, que hay un poder local en la Conferencia Episcopal y en la Nunciatura, y finalmente hay un poder real que está en las personas, en las comunidades, que son las que viven, gozan o sufren quiénes son sus poderes y quiénes son sus autoridades, quiénes son sus líderes, y que creo yo que tienen el derecho e incluso tienen el deber, por el bien de ellos mismos, de sus comunidades, de sus familias y de aquellas personas que están en mayor vulnerabilidad, de levantar la voz en caso de que les impongan una autoridad o un líder que no está, según ellos, a la altura de lo que necesitan, o incluso que simboliza el ejercicio autoritario del poder. Aquí no hay que olvidar, y quiero insistir en esto, siempre insisto, que el abuso sexual es un abuso de poder en contextos que toleran autoridades abusivas. Y entonces, si es que la Iglesia está tolerando señales que fortalecen poderes abusivos que ejercen el sacerdocio de manera controladora de las conciencias, incluso de los cuerpos, creo yo que están dando una señal equivocada y ni siquiera ejerciendo su vocación fundamental o aquello que ellos pregonan, que quieren pregonar,
y lo que la comunidad necesita, sobre todo los más vulnerables, las personas que entran en una relación asimétrica con la religión y con los líderes espirituales. José Andrés, ¿crees tú que el Papa Francisco podría no haber tenido todos los antecedentes a la mano a la hora de tomar esta decisión de nombrar a Juan Barros como obispo de Osorno? Mira, esa es una posibilidad que muchas personas bien intencionadas y esperanzadoras y bien pensadas también levantan. Puede ser, en todo caso, a partir de esta carta enviada por los 51 parlamentarios chilenos, más la carta enviada por Juan Carlos Cruz a la Nunciatura, más creo yo los antecedentes que el propio Papa ha recabado. Yo creo que ya después de esto no se puede alegar un no conocimiento, un desconocimiento de los antecedentes. Y aquí insisto y vuelvo a insistir en el hecho de que no se trata solamente del obispo Barros o el obispo Valenzuela u otro, ni siquiera de Caradima, sino que se trata de una manera de ejercer el poder espiritual, la autoridad religiosa de manera abusiva, que va en contra de la religión, que va en contra de las libertades personales que deberían estar en la base de un crecimiento espiritual. Eso es interesante porque finalmente también puede ser leído esto como una suerte de vendetta, si se quiere, respecto a estas figuras que en algún momento estuvieron vinculadas al entorno de Fernando Caradima. ¿Hasta dónde llega esa lucha de parte de ustedes o de la Fundación precisamente para evitar estos nombramientos o para tratar de dar la pelea respecto a estas personas que ustedes denuncian que podrían estar siendo nocivas para la Iglesia desde el interior de la misma? Mira, personalmente, e incluso desde la Fundación para la Confianza, lo que menos nos interesa es atacar a una organización, a una institución religiosa que debería ser un referente espiritual y que muchas veces lo es. Lo que sí nos interesa en que todas las comunidades creyentes o no creyentes, políticas o de cualquier ideología, se ejerza el poder de manera sana y que no establezca como situaciones o contextos en los que el poder se puede ejercer de manera abusiva, porque el abuso sexual infantil, el abuso sexual en general y el abuso de poder se crea en contextos donde de alguna manera, ya sea a través de las creencias, a través de los signos o de la manera de enviar las señales, como en este caso, se tolera el abuso de poder. Por eso es tan importante, y quiero insistir que aquí no se trata de un ataque a la Iglesia, ni una vendetta, ni de algo ni siquiera personal en contra ni de Barros, ni de Caradima, ni de ninguna de las personas involucradas, sino solamente es el deseo de que se establezcan relaciones sanas al interior y al exterior de la Iglesia. O sea, si la Iglesia quiere ser referente a cómo se deberán relacionar las personas, y se dan señales como esta, que es autoritaria y que de alguna manera tolera el ejercicio del poder abusivo, que es lo que queda para las personas que confían en la Iglesia, que están intentando establecer relaciones familiares, personales o educativas, que son esencialmente asimétricas, para poder tener referentes claros de cómo ejercerlo de manera constructiva, de manera tolerante, de manera democrática o de manera incluso amorosa. José Andrés, ¿cómo interpretas en la misma línea, ¿no?, de esta conversación que hemos tenido aquí en CNN Chile, esta fotografía que tomó Pablo Larraín, el cineasta, al cardenal Errázuriz? Sostiene una figura de la premiación del Festival de Berlín, precisamente por una película en la que trata Pablo Larraín este tema, el de la pedofilia dentro de la Iglesia. Esta foto fue casual, por supuesto, ¿no? Se toma dentro de un avión. Y trae un pie de foto también de alguna manera bien irónico, ¿no?, respecto o resaltando la ironía de aquella imagen. ¿Cómo interpretas tú esa fotografía desde el punto de vista precisamente de la crítica que se está generalizando y ampliando también hacia quienes lideran la Iglesia aquí en nuestro país? Mira, yo creo que es una foto anecdótica, tiene un ingrediente de humor y de ironía, de sarcasmo, a una persona que ha ejercido el poder siempre de manera que se ha sentido intocable, que ha evitado realizar algunas investigaciones que podrían haber evitado la continuación, la perpetuación de relaciones abusivas dentro
de la Iglesia Católica y dentro de comunidades escolares, en la cual él tenía el poder de evitar y no investigó y por lo tanto no lo hizo. Yo creo que también surge como una manifestación probablemente de revertir esas asimetrías de poder, pero la verdad es que yo creo que queda en lo anecdótico, en una foto divertida, y muchas personas que han reaccionado de una manera tremendamente violenta hacia el cineasta. Creo yo que me encantaría ver que esas reacciones también fueran tan enérgicas en contra de las relaciones abusivas que se han cometido en la Iglesia Católica y que no han sido necesariamente o oportunamente intervenidas como deberían haberlo sido, o como incluso el actual Papa está pidiendo que se actúe. Entonces yo le bajaría el perfil a la foto y me centraría en la necesidad de cuestionar o que incluso de resaltar que a través del cine, del arte, de las comunidades están pidiendo que las maneras de establecer relaciones sean más simétricas o sean menos abusivas o sean más comprensivas, o que asuman que hay asimetrías de poder en la cual aquellos que tienen menos poder deben ser protegidos y no protegidos los que abusan del poder. Bien, José Andrés, te agradecemos muchísimo tu tiempo para conversar sobre este importante tema. Seguimos atentos, por supuesto, a las reacciones que sigan en torno al caso del nombramiento del obispo de Osorno. Muchas gracias por el contacto. Muchas gracias a ti por el llamado.